Bueno, buenos días a todos. La idea del encuentro de hoy, yo soy Andrea Franchi. Eh, Mis comienzos fueron en la química de YPF, así que me es grato de alguna manera estar en contacto y con gente que he conocido. Incluso con Sandra nos conocimos en la facultad, así que, y muchos otros que pasaron por, por el IPA, que también son de Mar del Plata, así que un placer estar acá con ustedes acompañándolos. Eh, Llegar al tema de emisiones para mí fue una derivada del tema de energía, pero la verdad que hoy, gracias a las emisiones, tiene más fuerza el tema de energía, ¿no? Entonces, básicamente ambos conceptos van de la mano. He trabajado en inventarios de varias empresas del sector, en general del oil and gas. He trabajado también para el ministerio y uno de los últimos trabajos respecto al tema de emisiones que coordiné fue financiado por el Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente y se ejecutó a través del IAPG para que Argentina tenga un factor de emisiones único para el gas natural distribuido por redes, que eso también es algo que vamos a hablar acá de los factores de emisiones y cómo hacer un inventario. También un poco intercambiando con Gabriel, sé que no partimos de cero, que hay un conocimiento del grupo acerca del tema, pero sin embargo hay algunos mitos que quizás estaría bueno reforzar o conversar y por eso la dinámica que pensé hacer una introducción y marcar algunos temas claves en la determinación de huellas e inventarios y ustedes siéntanse libres de consultar, preguntar, hacer los comentarios que consideren, ¿no? Eso es un poco lo que pensé para hoy, pero podemos ir hacia cualquier consulta que tengan al respecto. Bueno, la idea es primero reforzar el concepto de huella. ¿Qué es una huella? Básicamente es un indicador. ¿Y por qué destacar esto? Porque un indicador es tan bueno en función del objetivo que tenga detrás. ¿Qué queremos comunicar y qué información está dando? Justamente en el tema de huellas es algo común decir, bueno, la huella del producto de tal compañía es tanto, y yo la comparo con la mía. Bueno, pero tengo que saber qué hay detrás de esa huella para ver si estoy comparando un poco lo mismo. Entonces, el indicador per se solito como número absoluto no nos sirve para una comparación directa. Tenemos que saber qué hay detrás, porque toda huella lo que hace es determinar una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que ahora vamos a ver qué se contabiliza y qué no, y se divide por la actividad, que en este caso sería las toneladas de X producto petroquímico que se esté haciendo. Como ven acá dice emisiones que se producen directa o indirectamente y eso ya nos va marcando un poco qué es lo que tenemos que ver. Si la huella cuenta solo el consumo de energía dentro de nuestro límite de manera directa, si cuenta las emisiones del sistema que nos provee energía, son cosas que empiezan a ser relevantes a la hora de comparar una huella con otra. Eso también lo quiero recalcar porque es un tema muy importante. Siempre cuando nos dicen tal compañía tiene tal huella, miremos qué hay detrás, ¿no? Básicamente, como todo indicador, tiene dos características, tiene dos pilares. Uno, las características que tiene detrás, que tienen que ver con su determinación, cuán preciso es, si es pertinente esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué hay detrás del cálculo? Que sea sensible a los cambios, o sea, que realmente me pueda mostrar que hay una variación en función de de aquellos aspectos que impactan al cálculo que estoy haciendo, y además tiene que ser simple, porque si no, detrás hay todo como un ecosistema manteniendo indicadores y tableros y demás, entonces son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de generar un indicador más de estas características
y su utilidad va a depender de para qué lo quiero. Si lo quiero para fijar metas, si lo quiero como un instrumento para evaluar algo que sea comparativo. Hoy en día, cada vez más, tiene mucha relevancia el tema de la línea de base, y esto también lo vamos a hablar después respecto de algunas iniciativas a nivel local y cómo las empresas lo reportan en sus informes de sustentabilidad. Entonces, antes de hablar de huella, es importante hacernos como un poco todas estas cuestiones, cuestionamientos o planteos. ¿Para qué lo quiero? Muchas veces sirve como determinación primaria para después trazar un plan de ruta, pero justamente en ese momento también tenemos que pensar que se constituya en una línea de base para estar monitoreando los avances. Entonces, en ese sentido, desde el día cero es importante tener claro y especificar qué estamos contabilizando dentro de esa huella de carbono, ¿no? Ahí está. Si bien siempre escuchamos hablar de CO2, estos son los gases de efecto invernadero que se contabilizan. Los principales a los efectos de la actividad industrial en líneas generales son los tres primeros: CO2, metano y óxido nitroso. Los otros son más específicos de algún proceso particular, algún sistema, como por ejemplo los sistemas de refrigeración. Entonces en esos casos sería relevante su medición, pero en la mayoría de los inventarios van a encontrar estos tres gases de efecto invernadero. Acá también otra aclaración, sobre todo porque el sector está dentro de una cadena de valor. Les puede pasar que sus clientes les pidan los datos abiertos por gas de efecto invernadero. Entonces habría que calcular cuánto se emite de CO2, de metano y de óxido nitroso. Aun cuando el único, digamos, la única fuente de emisión sea la quema de un combustible, aún en esas condiciones se pueden determinar emisiones de metano y emisiones de nitroso con factores de referencia, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta esto, porque a veces otra comparación es ver si solamente me están informando CO2 o me están informando CO2 equivalente. Cuando hablamos del CO2 equivalente, lo que se están haciendo es llevar estas toneladas de metano y estas toneladas de nitroso a CO2. Para eso se usa el poder de calentamiento global. Entonces yo digo, se emitieron tal cantidad de gas de metano y se lo multiplica por el poder de calentamiento global que tiene el metano, ¿sí? Esto también es importante a la hora de comparar una huella con otra. Los poderes de calentamiento son informados por el Panel de Cambio Climático de Naciones Unidas. Esos poderes de calentamiento fueron cambiando a lo largo del tiempo. Originalmente el metano se consideraba que por cada unidad de metano se emitían 20, o sea, el poder de calentamiento era 21, entonces había que este factor era de 21. Hoy ya se está usando el poder de calentamiento del quinto informe y es de 28. Entonces, esa es otra cosa también. Cuando comparan una huella con otra, hay que ver cuándo se calculó para poder tener dimensión de qué potencial de calentamiento les está dando, porque se está haciendo evaluaciones acerca, el poder de calentamiento tiene que ver con cuánto hace al calentamiento de la Tierra la retención de ese gas del rebote de la radiación infrarroja, ¿no? Entonces, lo que se están haciendo es ensayos y estudios, y a medida que se va teniendo más conocimiento, se va ajustando estos factores. Hay algunos que suben, otros que bajan. Básicamente los que más utilizamos, sobre todo el metano, subió,
¿Por qué? Porque tiene mayor impacto, esto se evalúa en un periodo de tiempo. Hay un acuerdo que siempre se usan los factores en base a 100 años, de ahí el 21 y ahora el 28, pero lo que se está viendo es que el efecto de corto plazo es mucho más alto. Entonces, por eso están aumentando esos factores. Otra razón para ver qué hay detrás del cálculo de las huellas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces buscamos bibliografía o alguna referencia que tiene varios años atrás, entonces es obvio que han usado otros poderes de calentamiento. Bueno, esto es lo que les decía hoy. Este concepto tiene que ver con la capacidad que tiene cada gas de manera individual de retener la radiación infrarroja, y eso es lo que calienta la Tierra. Por eso se llama poder de calentamiento global. Nosotros ahora, hablo de nosotros como país, y en el marco también del Acuerdo de París y demás, estamos usando el 5, el del informe 5. En breve se va a pasar al del informe 6. Esta es toda información pública que la pueden ir a buscar a la página del IPCC, no es secreto, pero es algo que hay que estar relevando de manera periódica. Hoy Argentina está informando en 5 y la recomendación en todos los casos es hagan sus inventarios con los mismos parámetros que se hace el inventario nacional para poder tener cierta comparación, sobre todo a la hora de los factores de emisión, o sea, ser consistentes un poco en la determinación, usar todos más o menos la misma vara. Esto es lo que les decía recién. Un ejemplo es a 100 años, hoy en el AR5, el informe del IPCC, el metano tiene un poder de 28. Entonces, por cada millón de toneladas de metano que se mide, tenemos 28 toneladas de CO2 equivalente, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que es, volviendo al concepto de huella, no daría lo mismo que me informen cada gas por separado a que me informen solo el CO2, a que me informen el CO2 equivalente. Entonces también es un punto importante a tener en cuenta a la hora de revisar los inventarios, ¿no? Las huellas se pueden determinar para nuestra actividad en lo personal. Acá nos ocupa el tema de las organizaciones. Básicamente tenemos que ver las emisiones propias de los procesos industriales, que en este caso el sector hay algunos procesos que sí lo tienen, como por ejemplo el reformado de gas natural, genera en el mismo proceso dióxido de carbono. Entonces todos aquellos procesos industriales que por el proceso primario en sí mismo emitan gas de efecto invernadero, eso se cuenta también como una característica que no se da en la mayoría de los procesos, ¿no? O sea, un proceso común y corriente no tendría la emisión de CO2, y eso hay que circunscribirlo al alcance del estudio, ¿sí? En metanol, por ejemplo, hay que considerar las emisiones propias del proceso. Después tenemos los consumos de electricidad y combustible. Todo eso sería lo que entraría dentro del famoso Scope 1. ¿Por qué? Porque son generadas de manera directa por el proceso. Y después está el 2, perdón, que sería la energía eléctrica, en caso de que se la compremos a un tercero, ¿sí? Entonces acá, en este primer bloque, tenemos principalmente directa, y la indirecta, al alcance 2, es la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque se la compraríamos a un tercero, pero se diferencia de todo el resto porque si nosotros no le tenemos cierta capacidad de gestión. Eso quiere decir que yo puedo elegir comprar esa energía eléctrica a un generador de fuentes limpias, o puedo de alguna manera tratar de gestionar las emisiones de los insumos energéticos que usa el proceso. Después están todo el resto de las emisiones que se derivan tanto aguas arriba como aguas abajo del proceso, que son indirectas porque básicamente dependen de la gestión de otro,
pero que son provocadas por la actividad nuestra. Y ahí las organizaciones, dependiendo de su actividad, pueden ver el proceso industrial en sí mismo y toda su cadena de valor, o hay algunas organizaciones que miden, por ejemplo, las emisiones de sus eventos puntuales para tratar de mostrarlo dentro de su reporte de sustentabilidad. Muchas organizaciones están ahora haciendo esto para evaluar el impacto de sus congresos o de sus actividades. Entonces, bueno, en ese mecanismo evalúan, les hacen un cuestionario a todos los participantes para calcular la huella a nivel movilización, lo que se consumió en el proceso, en el evento y demás. Pero digamos que las organizaciones pueden tener distintas estructuras de cálculos en función de la actividad a la cual se dedican, digamos, ¿no? Y hay algunas que hacen productos que lo hacen de la cuna a la tumba. En este caso, al estar la industria petroquímica dentro de una cadena de valor, es muy complejo hacer esto y también habría que tener cuidado para no hacer una doble contabilidad, porque si el sector petroquímico cuenta de la cuna a la tumba, en la cadena de valor puede que otro le agregue también lo mismo, entonces también ahí entra la relevancia del que el sector solo informe Scope 1 y Scope 2. Que haga un análisis del 3 está perfecto, que lo ponga como un anexo, pero que se quede con el 1 y con el 2 sería lo ideal para este marco, ¿no? Sobre todo porque muchas veces los clientes nos piden los datos, pero no sabemos cómo lo usan, dónde lo meten, entonces también eso podría ser relevante. Eh, Ahí está. Bueno, esto es un poco lo que vengo hablando de Scope 1 y Scope 2. Esto es lo directo, lo que tiene que ver con mis instalaciones. Esto es lo que hablaba de el proceso, por ejemplo, de metanol, producción de amoníaco, podría llegar a emitir algún gas de efecto invernadero, entonces cuento el propio del proceso más el uso de combustibles. En hornos, en el reformador, por ejemplo, en el horno de reforma, se puede llegar a contabilizar vehículos propios dentro de la actividad en sí misma. Ahí otra vez hay que tener cuidado de no contar el traslado del personal, por ejemplo. Eso estaría ubicado dentro de lo que sería 3, por ejemplo. Y bueno, y lo que les decía del alcance 2, que es este color medio celestito, tiene que ver con la producción de vapor, la producción de energía eléctrica, todos los insumos indirectos que yo estoy traccionando por mi proceso industrial, pero que de alguna manera habría cierta capacidad de gestión, ¿sí? Cuando las plantas o los complejos industriales son muy grandes, normalmente el vapor se pone como Scope 2 y se lo deja como un poco fuera del límite para, por un lado, pasa que quien tiene la capacidad de gestionar la red de vapor es el equipo de energía, entonces ahí también tenemos como cierta posibilidad de acción, pero a la vez depende de un tercero. Eh, y además, porque sería penalizar por ahí un producto, o sea, yo si lo estoy adjudicando, hay que tener muy en claro cómo asignar esas emisiones de la producción de vapor, entonces la recomendación normalmente suele ser, aun cuando esté dentro del mismo predio, delimitar la huella al proceso en sí mismo. Entonces dejamos fuera el tema del vapor, si lo contabilizamos en el alcance 2, pero no ponemos la caldera acá dentro de las instalaciones, ¿sí? Esa es una práctica que se usa bastante. Para meternos en este lío, primero tenemos que tener claro los objetivos. ¿Por qué lo queremos? ¿Cuál es la meta? La finalidad de calcular las emisiones, las huellas, lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay que prepararse para esto, hay que asignar recursos, hay que comunicar por qué estamos haciendo esto, porque también hay otra cosa importante, que a veces hay ciertos tableros de control que uno en función de a quién le comunica
puede hacer adaptaciones. En el tema de informar emisiones y huella de carbono, se busca la trazabilidad. Entonces tenemos que ser consistentes cuando comunicamos. Tiene que ser el informe de sustentabilidad, lo que le mando a los clientes, tiene que haber como cierta continuidad o cierta articulación. Entonces, por eso es muy importante el tema de tener en claro para qué lo quiero, ¿sí? Y después el tiempo, a ver, ser conscientes que estos cálculos son ex post, o sea, ya pasaron. Yo puedo hacer una proyección como una especie de estrategia, pero cuando hablo de la huella es de un ejercicio que terminó. Entonces tengo que definir en qué tiempo lo voy a hacer. Eso también implica tiempo y recursos, o sea, si lo voy a hacer para un año, si lo voy a mantener vivo y lo voy a hacer todos los años y demás. Las razones puede ser por un etiquetado, porque estemos en la cadena de un producto que tenga exigencia de estar etiquetado, no son los muchos. Dentro del sector petroquímico, por ahí hay algunas huellas asociadas a productos alimenticios que tienen cierto packaging, que están todavía en esa comunicación que no es tan clara, entonces algunos pueden que les pidan para tratar de esos plásticos o esos productos, tratar de incluirlo dentro de la etiqueta. A modo de reporte, los reportes de sustentabilidad, básicamente, algún reporte que tengan alguna cámara puntual, algo que quieran construir, y si no, porque se los exija el mercado. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Acá empieza a aparecer el cliente o alguna directiva del lugar en el cual yo coloco mi producto, que es un poco lo que está pasando y lo que se va a venir. Hoy por hoy ya hay muchos clientes que les piden la huella. El cliente no sabe lo que le está pidiendo cuando le dice solo la huella, ¿sí? Esto de alcance 1, alcance 2, qué incluir, bueno, tiene... Entonces, como ese pedido es tan ambiguo cuando me dice cuál es tu huella, tenemos que ser claros en la comunicación. Por eso todo el bodrio que les conté antes. Y otra cosa que se viene es este mecanismo de ajuste en frontera por carbono que entra en vigor el 1 de enero del año que viene para la Unión Europea. Estados Unidos está pensando en hacer lo mismo. Hoy por hoy solamente apunta a estos 6 productos que ven acá. Básicamente lo que buscan es el tema de enfocarse en aquello que más emite, la producción de cemento, acero. Tengan en cuenta que este mecanismo no solo tiene en cuenta, no sé, una bolsa de cemento, sino que también se lo aplica a algunos prefabricados con cemento que se puedan llegar a comprar en el límite, insisto, de la Unión Europea. Lo mismo pasa con el hierro, el aluminio, si uno compra un cable, si uno compra tubos, ya tiene que estar informando todo esto. Para los fertilizantes, bueno, hay una, después les paso el detalle, la lista de los fertilizantes, hay muchos básicamente se mire que tenga nitrógeno, fósforo y alguno más que me estoy olvidando, pero bueno, ese detalle después se los comparto para que les quede la tablita. Y se está viendo el tema del hidrógeno y obviamente como la Unión Europea compra energía eléctrica, también quiere de alguna manera estar seguro del origen, ¿no? Como les decía, lo que busca esto es no hacerse cargo de algo que se recrimina siempre, de que tal país no emite porque llevó su empresa afuera, ¿no? Entonces, esto aplica un poco en ese sentido. Se espera que, o sea, está pensado para que se articule con una directiva de la Unión Europea del año 2003 que tiene que ver con los derechos de emisión. Eso es cada importador va a estar, ya hay muchos artículos de esta directriz que entraron en vigor, es una plataforma donde se empiezan a registrar y son los importadores de estos productos los que van a ir haciendo como todo este análisis.
lo que se busca es ponerle un precio justo al carbono emitido en otro lugar y también con eso indirectamente traccionar para que toda la industria a nivel global que quiera venderle a la Unión Europea tenga esto en consideración. Bueno, después hay otras cosas que les voy a ir contando. Esto empieza, por ahora es un rum, ¿sí? Si bien fue explicitado por Chirilo, por la subsecretaria y demás, todavía no hay nada oficial, pero se está pensando también en derechos de emisión para Argentina. Ya hubo misiones coordinadas a través de organismos de cooperación como el BID, el Banco Mundial, que han traído expertos que desarrollaron estos mecanismos en otros lugares para que para colaborar con Argentina en el desarrollo de este mecanismo de derechos de emisión. ¿Qué es lo que hasta ahora se sabe? Que la expectativa o lo que se quiere es identificar a los jugadores que más emiten y a eso asignarles una cuota de emisión. Entonces, si se pasan de esa cuota, tienen que compensar y ahí aparecen los famosos derechos. En esa compensación, el espíritu proclamado públicamente es que las organizaciones tengan la libertad de cumplir con esas obligaciones como ellas quieren. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a poder, si se pasan de esas obligaciones, compensar mediante la compra de reducciones de emisión de otro que haya reducido mucho. Pueden hacer medidas de eficiencia, pueden hacer sustitución por fuentes más limpias, pueden definir cómo quieren hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Argentina, ante la COP, se ha comprometido en su segunda NDC a un desafío bastante importante que tiene que ver con cantidad absoluta de emisiones. ¿Qué quiere decir? Que no tiene en cuenta, o sea, sí tiene en cuenta indirectamente, pero es muy exigente porque lo que dice es al año 2030 Argentina va a emitir 349 millones de toneladas de CO2 equivalentes. No importa si pasamos a ser la primer potencia mundial y para eso consumimos un montón de energía y producimos un montón de... No importa, ¿sí? Ese es el compromiso que se publicó hubo un compromiso original de Argentina en el 2015 por ahí, que era bajo una línea tendencial. Después se cambia absoluta y se ratifica en la segunda NDC como absoluta y se baja aún más el umbral. Antes era creo que 3,69. Pero bueno, el mensaje va a que el esfuerzo es mucho porque es un valor absoluto, no es referencial. Entonces, es a esto a lo que se comprometió Argentina y es por este compromiso que el país, el año pasado en la COP, justo hubo cambio de gobierno en el medio de la COP y el mensaje de Argentina fue: los compromisos internacionales se respetan. O sea que el objetivo es cumplir con esto al 2030 y para eso es que se quiere crear este mercado de derechos de emisión, ¿sí? Esto por ahora, insisto, no hay nada, ¿sí? También es importante mencionar que como la experiencia a nivel global de estos mecanismos es que no son perfectos, que van a tener como mucha posibilidad de ir mejorándolos. La verdad es que otros países que lo han hecho también han tenido esa curva de aprendizaje y está bueno tenerlo en cuenta, pero acá el desafío es que no importa lo que cada uno de ustedes como organización reporte, sino que ante Naciones Unidas lo que importa es el inventario de Argentina. Y ahí volvemos otra vez a la importancia de que la contabilidad que hagan de las emisiones tenga como las mismas
herramientas del inventario nacional, porque si no, va a haber ahí como un ruido que va a ser difícil compatibilizar cuántos derechos les dan si por otro lado uno usa un poder de calentamiento, otro, uno contabiliza una cosa y otro contabiliza otra cosa, ¿no? Entonces, vuelvo por ahí a insistir la importancia de las bases que contemplamos en los derechos de emisión. ¿Por dónde empezamos? Bueno, lo primero que hay que definir es el alcance del análisis. Lo tenemos que tener documentado, que nadie tenga dudas de qué contabilizamos y qué incluimos cuando hacemos este reporte. Y tenemos que tener dos análisis, el temporal y el espacial. Esto de delimitar dentro de un complejo, por ahí hago la huella de, no sé, el producto A. Todo el resto queda fuera, ese es el alcance físico. Y el temporal es normalmente por año calendario, ¿no? Es decir, la huella del 23, del 22, del 21, siempre hacia atrás, porque tiene que ver con cómo nos desempeñamos, ¿no? Insisto que después podemos hacer proyecciones y demás, podemos jugar con estas herramientas para, una vez que tenemos abierto alcance por alcance y cada uno de las fuentes que van cada uno de esos alcances, uno podría encontrar acciones, ¿sí? Que vamos a hablar también de eso, pero lo primero es tener en claro esto de que se evalúa a ciclo fiscal, llamémosle, cerrado. ¿Qué hay detrás? Un montón de metodologías. Se está buscando compatibilidad, pero en líneas generales las grandes, digamos, las grandes estructuras del cálculo coinciden, que eso es lo más importante. Hay algunas sutilezas que les voy a mostrar por ahí entre las dos más usadas, que es el GHG Protocol y la ISO 14064, pero es importante tener en cuenta que para el sector lo que primero hacemos es un inventario de nuestras emisiones y después lo convertimos en el indicador de huella. No es que arrancamos pensando en que vamos a hacer una huella, sino lo que hacemos es nuestro inventario de emisiones y a partir de ahí empezamos a determinar los indicadores. Normalmente no usamos una guía de manera pura o exclusiva, sino que hacemos un mix. ¿Por qué? Porque las guías del IPCC nos dan mucha información cuando nos faltan datos, cuando tenemos que usar información por defecto porque no tenemos el dato primario. Por eso aparecen, por ejemplo, las guías y metodologías del IPCC. Es bueno mencionar que muchas de las organizaciones con las cuales me encontré tienen sus guías y metodologías propias. Acá la recomendación es tener claro en qué se inspiraron y cómo desarrollaron esas metodologías, porque detrás hay varios aspectos a tener en cuenta cuando hace uno un inventario. Entonces, ser conscientes, a veces quizás es bueno evaluar esas guías y quizás quedarse con aquello que realmente les agrega valor. Por ejemplo, el sector del oil and gas usa mucho las guías API, que están reconocidas por el IPCC y también el IPCC las ha usado, pero quizás es mejor citarlas como bibliografía de referencia a crear una guía que después les quede desactualizada porque las guías API van renovándose. Una vez definido esto, ¿qué hacemos? Definición del proceso productivo, ese límite físico sobre el cual vamos a hacer este cálculo de inventario. Vemos materias primas e insumos que utilizamos, productos que elaboramos, y para ello vamos a usar energía, tanto en forma de combustibles como energía eléctrica, y vamos a tener emisiones posibles del proceso, lo que hablábamos hoy. Hay algunos que sí, otros que no, están listados, se puede verificar, chequear, no hay ningún problema. Y después también emitimos por efluentes, por residuos, por esas actividades. Podemos llegar a evaluar, considerar el transporte o no. Eso tiene que ver un poco con el recorte que hagamos, ¿sí? Pero esto ya nos pone, este primer esquema nos pone en perspectiva todo
lo que tendríamos que considerar. Ahora bien, no todo forma parte de esto que yo les decía, es la famosa huella, y qué contabilizar y qué no. O sea, lo que siempre va ahí tiene que ver con, voy a poner el punterito, a ver si se ve. Ay, no sé, bueno, ahí se ve. No sé si se ve el cursor ahí. A ver, ahí se ve el cursor, ¿lo ven? El proceso con sus emisiones Sí, sí, directas. se ve. Ahí se ve. Genial. Esto es alcance 1 y los combustibles. Combustibles implica lo que yo quemo, por ejemplo, en un horno, ¿sí? Y también la antorcha. La porción que yo mando a antorcha, asumiendo que hay procesos, si bien por ahí puede haber alguno que no tenga antorcha, no lo sé, la mayoría tiene, y ese hecho de que el proceso emita y tenga un venteo a antorcha que se esté quemando, también se contabiliza dentro de lo que sería alcance 1. Energía eléctrica, como decíamos, alcance 2. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de comprárselo a un tercero. E incluso acá no está por una cuestión de seguir la nomenclatura de las normas, pero el vapor también lo podrían tener como un alcance 2, considerando que las calderas o el sistema de generación quedó fuera de este recorte. Aun cuando lo gestionen ustedes, es recomendable hacerlo de esa manera. Después, esa determinación de cuánto emite cada tonelada de vapor, la aplico a cualquier proceso. O sea, si yo después tuviera que hacer la huella de la planta que está al lado, ya el factor que calculé para esto me sirve para lo mismo. Otra aclaración respecto del tema de energía eléctrica. Hay inventarios que toman un valor que ronda el 0,40 y pico tonelada de CO2 equivalente por megawatt hora. Ese dato publicado por la Secretaría de Energía ya hace tiempo que no se actualiza y no es para inventarios, es para proyectos que desplazan generación de energía. El que tendrían que usar para evaluar sus inventarios por defecto podría ser el que informa CAMESA, que está público, si ustedes entran a la página de CAMESA lo van a encontrar, que incluso CAMESA lo hace mes a mes a ese factor de emisiones. Como uno hace estos inventarios anualizados, toma el promedio del año que cerró, pero sepan que es la mitad básicamente el valor. Entonces, muchas organizaciones han venido informando más emisiones de las que les correspondería si hubieran usado el factor que corresponde. Eso por un lado. Igual ahora CAMESA debería hacer una actualización porque se cambió el factor de emisiones del gas natural, como les contaba, y está usando el anterior. Pero bueno, es mucho mejor que el otro factor, va a cambiar, pero no va a cambiar mucho. Y otro tema importante, si ustedes tienen contratos de compra de energía, no va ninguno de los dos indicadores anteriores, sino que va la emisión de ese generador al cual ustedes le están comprando. Y si tienen un mix, va un factor equivalente contemplando todos los generadores. Supónganse que le compran el 30% renovable y todo el otro a una térmica. Bueno, van a componer un factor de emisiones específico de energía eléctrica contemplando esas dos cosas, ¿sí? Esto que les cuento son los errores típicos que aparecen en los inventarios de las organizaciones, ¿no? Y esto es importante de cara a esta alineación que les digo del inventario a nivel país, ¿no? Lo que hicimos en la placa anterior es identificar las fuentes, o sea, todas las fuentes de emisión que nosotros tenemos. Una vez que identificamos la fuente, lo que hacemos por cada fuente, calculamos las emisiones. ¿Cómo? Con el dato de actividad y el factor de emisión que le corresponde. Un poco les fui adelantando el tema de los factores de emisión. El dato de actividad básicamente es cuánta energía eléctrica consumimos en el 2023, cuánto vapor, cuánto
cuánto combustible, cuánto enviamos a antorcha, cuánto emitió el proceso. O sea, eso sería como el dato de actividad. Acá está básicamente enfocado al consumo de combustibles y de energía, ¿sí? Y después, para cada caso, le aplico el factor de emisión que le corresponde. Fíjense, es muy importante en los inventarios la trazabilidad. La trazabilidad llega hasta el punto de decir, este factor lo saqué de acá. Este es el valor del gas natural que se informó en diciembre del año pasado en la COP en el marco del inventario bianual de actualización de Argentina. Fue el quinto inventario que se presenta a la COP y ahí está este estudio que yo les digo que tiene las características que es propio de Argentina. Y eso mejora la calidad del inventario porque cuanto más locales y propios sean los factores, está mejor visto que usar factores por default. Entonces, eso también les agrega valor a sus inventarios, usar las publicaciones de Argentina. Este año va a salir para naftas y gasoil. Entonces, todos usar esas fuentes de información mejoran la calidad de sus inventarios. Esto es lo que les decía del factor de emisiones de energía eléctrica para el 2023 informado por CAMESA. Este cálculo que hace CAMESA está usando por ahora el otro factor de emisiones, el que era del IPCC, pero se espera que ya lo actualicen. Sin embargo, esto es mucho menor que utilizar el factor de emisiones para los proyectos que desplazan energía. Es el uso exclusivo de ese famoso factor que van a encontrar en un montón de publicaciones que dice 0,46, 0,40 y pico. ¿Qué más comentarles de esto? Bueno, si se les ocurre alguna consulta me van diciendo. Esto es lo que hay detrás de los inventarios. Cuando nosotros gestionamos los inventarios tenemos que respetar estos 5 principios básicos. Relevancia. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo dejar afuera de mi inventario alguna fuente de emisión que no sea representativa. Justamente me tengo que quedar con aquellas que más emiten, ¿sí? Integridad, contar todas las fuentes de emisión para después mostrar que determinadas fuentes no son relevantes, pero yo tengo que describir ese alcance, la actividad que estoy realizando en ese alcance y demostrar que tuve en cuenta las fuentes asociadas a esa actividad. Consistente, usar metodologías que sirvan para la comparación, lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? De no empezar a usar metodologías propias, entonces cuando yo comparo mi inventario con otro inventario empiezo a tener ruido, e inclusive hasta a veces cuando van haciendo primero un inventario para una planta, después para otra, cuando empiezan a verlo de manera global, esas metodologías que se fueron como adaptando para cada cálculo, porque quizás lo hicieron distintos grupos de personas con distintos objetivos, después no son consistentes. Entonces, siempre partan de guías como el GHG, el IPCC, y usen fuentes de información típicas del sector, como puede ser una guía API o alguna guía que tenga el sector petroquímico, y también el IPCC. Todo esto tiene que ser transparente, es un compromiso que se asumió en el Acuerdo de París, es lo que hay un poco detrás de los inventarios. De hecho, una nota de color a partir de este año, Argentina no puede hacer como su inventario que se hace en un Excel gigante y se informan los resultados, sino que se cargan en una base de datos del IPCC y después de ahí salen las planillas y los reportes que van a los inventarios, con lo cual documentar todos los supuestos que ustedes hagan, esto lo saqué de acá porque no tengo el dato, esto es esta fuente, todas las referencias hacen a la transparencia, de dónde salió el dato, ¿sí? Un caso típico, a veces no ensayan siempre el fuel gas que utilizan o alguna corriente recuperada. Tengan en cuenta que un dato sirve a modo de dato local para ir
dejando de usar datos por defecto, pero un solo dato per se no me muestra, no, o sea, no me permite asegurar que todo el año el fuel gas de la planta tuvo esa característica. Entonces ahí también con el tiempo, otra cosa que pasa es que los inventarios van mejorando en su calidad. Eh, y el tema de la precisión. Acá aparece el tema de no solo que tengo que asegurar que esos consumos fueron realmente los que fueron, sino que tengo que ver, bueno, qué instrumento uso para ver la incertidumbre, si es adecuada o no es adecuada, si la tengo que mejorar. Hay muchas organizaciones que ya tienen algún sistema de gestión y ahí tienen gestión de datos, gestión de información. Entonces traten de ver si esas herramientas que ya tienen les sirven para determinar esta certidumbre, si es adecuada o no. ¿Qué pasa cuando tenemos varios productos de un mismo proceso? Asignamos. Las emisiones es tipo una cuenta de almacenero y uno puede asignar. Yo hago este inventario para todo el proceso. Hasta la placa anterior, yo contabilicé ese límite físico para un año, conté todo el gas que consumí, todo el fuel oil, toda la energía eléctrica, todo el vapor, y produje 2 o 3 cosas. Bueno, ¿cómo asigno? Ese total uno lo puede asignar bajo básicamente estos 3 ejes. El más utilizado es el balance de masa. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo hago mi balance de masa entre la materia prima, todo lo que entró y todo lo que salió, y hago directamente una asignación por peso de cada uno de los productos que estoy sacando del mismo proceso, de ese límite, ¿no? Después hay otras que tienen que ver con el contenido energético y acá se complica un montón porque necesito densidad y poder calorífico de cada una de esas corrientes. Normalmente uno puede tener cierto grado de información, el de masa seguro que lo tiene, el energético es bastante más complejo. Y ahí volvemos a la placa anterior de la incertidumbre del dato, la trazabilidad y demás. Entonces, ahí se nos complica un poco. Esto es básicamente para productos de combustible. Esto podría ser un análisis comparativo, por ejemplo, para una refinería, pero ahí hay una zona gris porque también hace corrientes petroquímicas. Entonces, la asignación por masa también está permitida en una refinería. Y después hay otro que se usa muy particular para algunos proyectos particulares que tiene que ver con el precio de mercado, que esto básicamente se usa con el tema de reducciones de emisiones y certificaciones y se hizo para la Unión Europea, básicamente, que generó estos mecanismos, pero mucho no se usa. Entonces, están puestos en orden de prioridad. Vayan a la segura, recomendación más. Una vez que hicimos nuestros inventarios, sabemos dónde estamos parados y el objetivo de esto es ir mejorando. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? En función del peso que tenga cada una de estas fuentes, y por eso es importante que el inventario esté abierto por fuente, ustedes puedan ver, bueno, ¿qué es lo que más pesa? ¿El consumo de combustible? Entonces empiezo a buscar desde combustibles alternativos que emitan menos, pero también trabajar en la eficiencia, en la gestión de la energía para que ese horno, por ejemplo, esté en su punto óptimo de operación. Energía eléctrica, lo mismo, ya sea que se trate de una generación propia o de terceros, yo puedo ver un poco la emisión en origen y también hacer eficiencia para reducir mi consumo de energía eléctrica. Tema de emisiones, bueno, trabajar con la reducción de volúmenes y composición de efluentes, ver la utilización de los residuos, ahí hay ya, porque todos están con el tema ambiental, una buena gestión que pueden tener en cuenta para mejorar estos indicadores. Insisto, todo esto que está acá abajo ya es alcance 3, ¿sí? Tengan cuidado con eso, acá tenemos, el foco es los 2 primeros, alcance 1, alcance 2, y después en el 3 aparece todo lo que son los efluentes, lo que se produce asociado a la actividad del proceso, pero es indirecto, el tema de materias primas e insumos,
las prestaciones del producto que elaboramos, acá esto es muy complejo, fíjense la complejidad del alcance 3, porque nosotros no tenemos capacidad de gestión acerca de cómo se usa lo que nosotros producimos, ¿no? Entonces, eso también muestra un poco la importancia de hacer un muy buen alcance 1 y 2, evaluar el 3 y del 3 quedarse solamente con aquellos que sean relevantes y que en cierta medida tengan capacidad de gestión. Y también enfocarse en la eficiencia del proceso y si el proceso tuviera emisiones per se, también tenerlas en cuenta. ¿Sí? Hoy hay mucha expectativa acerca de que aquellos procesos que producen CO2 empiecen a ser pensados, las nuevas plantas, en el sentido de que agreguen un proceso que es el de captura de carbono para luego después ser utilizado en lo posible y si no almacenado. Después que hice todo esto, aparecen como alternativas también para reducir nuestras emisiones el tema de las compensaciones, pero eso ya no se ponen en los inventarios en sí, sino que se agrega después, cuando yo hice el inventario, bueno, todo esto emito, gestioné esto, hice esto, me falta, compenso, ¿sí? Pero cuando uno hace un inventario, se queda con lo que realmente está consumiendo o generando como impacto directo o indirecto según el alcance. Ahí fui, eso es un poco lo que preparé, no sé si, a ver, acá en el chat veo algunas preguntas. No. No. Andrea, ahí Gabriel se tuvo que retirar, así que si querés cortamos la grabación Dale. y continuamos con preguntas. Yo ahora pongo la cámara. Había sacado la cámara simplemente por el hecho de que se me cortaba la señal un montón acá en planta. Así que lo que voy a hacer ahora es corto Y se te cortó de la vuelta. grabación y continuamos con las preguntas y todo, si te parece.